Espérame un segundito. Buenas noches para todos. Hoy nuestro invitado, Eduardo Camacho, nos brinda en su ponencia su experiencia de contacto en busca de mi verdad. Y bueno, desde ya muchas gracias a todos por participar. Adelante, Eduardo. Listo. Buenas noches con todo por lo demás. Voy a empezar con un preámbulo, o sea, antes de Eduardo, ¿no? Y esto incluye a Julito Dongo, ¿no? Julito Dongo, pues, de joven trabajaba en una fábrica en el Callao, ¿no? Y ahí, trabajando en esa fábrica, se entera de un amigo, a través de un amigo, ¿no? Que una persona de ahí de la fábrica se estaba despidiendo de todos los trabajadores, pues decía de que iba a tener un accidente de tránsito, ¿no? Manejando su auto, ¿no? Pero que no se preocupen porque se iba a ir a Apu. Y le pareció curioso eso de Apu, ¿no? Pero decía que era una estrella que estaba lejana, ni siquiera en este espacio, sino en otro lugar. ¿No? Bueno, hay una anécdota interesante, pero una persona que te cuenta una historia tan increíble y que incluye que se va a morir, pero que no se preocupen porque él va a ser resucitado allá en Apu nuevamente, pues le parecía pues inverosímil, algo que totalmente que te llama fuertemente la atención. Julio tiene pues su gran amigo, quien fue aquí en la tierra, Juan Huejara, a quien nosotros lo que decimos Casey, ¿no? Y ambos compartían el mismo credo, el budismo, y allí en el Callao, en Lima, el puerto del Perú, el Callao, donde vivían ellos, Casey se había separado y se había ido a Papaleón, que es una comunidad agrícola que está a 63 kilómetros de Lima, ¿no? Y al separarse, pues como que Casey ya no se iba pues al mismo, al compartir del budismo, a su iglesia, ¿no? Del budismo, no ignoro cómo es en verdad, ¿no? Ya no frecuentaba, así que Julio como un adepto más, quería pues llevarlo nuevamente a su religión, a su credo, ¿no? Por lo que yo sabía, ¿no? Y pasa pues, ¿no? Julio se entera de que pasa el accidente. El accidente ocurre y este accidente pues muere la persona que decía que iba a morir y muere justamente de un accidente de tránsito, como dije, ¿no? Y le golpean la puerta, pero la persona no recibe gran golpe, pero increíblemente le causa la muerte. Todos en la fábrica asombrados y entre ellos el asombrado Julio, ¿no? Julio Dongo, ¿no? A quien ya conocen, se va a ir a visitar a Casey, o Juan Huejara, ¿no? Que es la misma persona. Casey, Juan Huejara es la misma persona, sino que así nosotros lo llamábamos, así es, de esa forma, Casey. Así lo conocí también igualmente. Lo va a visitar y le cuenta una anécdota a su amigo Casey, ¿no? De lo que había sucedido en la fábrica, ¿no? De la muerte repentina de esta persona que había predicho primeramente él mismo, ¿no? ¿No? La persona que había fallecido, ¿no? Y se sorprendió Casey, ¿no? Porque Casey ya conocía a una señora con la cual ya también había tenido un contacto muy importante, Casey, que hablaba de los apunianos, de los extraterrestres, ¿no? Llamados apus, ¿no? Julio intrigado, muy, muy intrigado por lo que uno, ¿quién puede escuchar sobre los apunianos, no? O sea, nuevamente, desde Lima hasta Chilca, 63 kilómetros de distancia, escuchar nuevamente de seres extraterrestres llamados apus, y no hay nada que nos pueda unir sobre tal tipo de extraterrestre en información. Bueno, entonces Casey le dice a Julito, que vamos en la noche, vamos a hablar con la señora Maru, ¿no?
para que la conozcas y ella te va a hablar de los extraterrestres, de los hermanos y todo lo demás. Julito acepta, ¿no? Y se suben en el auto, ¿no? De Casey y se van a visitar a la señora Maruja. El común es, Maruja siempre a todos era como aceptar como toda una familia, ¿no? Era su forma de ser. Así es que Casey baja del auto, saluda, dándole siempre el besito de la mejilla a Maru, ingresa a su casa. Y Julito, como siempre, tan atento él, pues comienza a cerrar bien la puerta, verificar que todo esté bien cerrado, ¿no? El auto, ¿no? Para poder ingresar para poder saludar a la señora que se encontraba ahí en la puerta, quien era la señora Maruja Soler, mamá de Juan Acervo, ¿no? Se acerca Julio y se le vino en la mente repentinamente, ni siquiera saludar, sino preguntar por aquel joven que se había muerto en aquella fábrica en el Callao, que se llamaba Daniel. Ese era su nombre, Daniel, ¿no? Julio estaba en la mente ya quererle preguntar a Maruja qué fue de Daniel, sin siquiera saludar prácticamente. Y Maruja se anticipa, lo coge del hombro con su mano derecha y le dice, no te preocupes, que Daniel ya está arriba, ya está en Apu. Julio se queda frío. No había dicho ni la pregunta, ni siquiera había podido ni saludar ni preguntar lo que él quería decir, qué fue de lo que sucedió de aquel joven, y guardó silencio. Ingresó a la casa, hablaron de otros temas, mientras podía asimilar lo que le había dicho Maruja, ¿no? Eso como una parte. Después, en los años 78, 77, 1977, creo, si más no recuerdo, Maruja pues recibía a todos por el tema OVNI, bienvenido sea en su casa, la casa número 9 de este centro poblado llamado Papaleón, ¿no? Y ya habían tenido experiencia viendo muchos platillos voladores, muchas naves, seres a la distancia, caminando, con sus trajes de pilotos, si se puede decir, de estas naves espaciales, ahí en el balneario de Papaleón, en Chilca, ¿no? Maruja recibe la visita de dos personas, un joven aparentemente de 18 años y otro de 36 años, ¿no? Quien llegan allá a su casa, ¿no? Y queriendo hablar del tema extraterrestre. Maruja, como era costumbre, todo el tema extraterrestre, bienvenido sea, y agarraba, los hacía pasar, tomar asiento ahí en su sillón, mientras ella conversaba que los hermanos mayores, que los apuñanos, que los extraterrestres, ese era su tema, eso era el pez en el agua, y ella se sentía así, como decía ella, ¿no? Ella en eso se sentía aquí, la sabelo todo, ¿no? Del tema extraterrestre, ¿no? Referente al libro de Vico Novi, Apu Galaxia X9, ¿no? Y de repente estas dos personas, ahí se encontraba limpiando, aprovechaba de limpiar su mesita de centro, su mesita de noche, o perdón, de mesita que tenía en medio de la sala, una mesita pequeña, cuando en eso el joven de aparentemente de 18 años se pone de pie y le dice esto: hola Maru, soy Juan y soy de la Tierra. Maruja, todos sus atención se puso en alerta, todo su cuerpo sabía que iba a recibir una bomba de noticias, ¿no? Luego se levanta el otro hombre de 36 años aparentemente, ¿no? Y se levanta, se pone de pie, ¿no? Y le dice, hola Maru, soy Juan y soy extraterrestre. Maru me cuenta que lo único que es que se puso a llorar, estaba con la boca abierta, no gemía, no producía ninguna voz, no producía ningún llanto en su boca, ningún sonido de llanto, solamente era llantos y llantos.
claro, uno puede decir que de repente a uno lo han agarrado, es un vivarazo de los tantos que hemos conocido, pero ella lo sentía en el fondo que esta vez no era así, para nada, ¿no? Al momento llega Juan Acervo, ¿no? Y ingresa rápidamente, abriendo la puerta de la sala, tocando la puerta primeramente, abre la puerta y le dice esto a Maru, ¿no? Encuentra a Maru porque al momento de abrir la puerta, sin querer la puerta se abre hacia adentro, hacia la derecha y cubre a las dos personas que estaban ahí de pie. Y dice esto, ¿no? Mamá, mamá, Maru, Maru, mamá, mamá, dos seres de arriba van a venir a visitar la casa. Ya lo había recibido por telepatía Juan Acervo, ¿no? Su mamá se hallaba de espaldas a él en ese momento, voltea y lo encuentra pues su mamá con la boca abierta y llantos, nomás lágrimas, lágrimas y lágrimas. Eso era su mamá. Se da cuenta que a su lado derecho estaban las dos personas que había estado y ahí estaba de pie. Luego esta persona, llegan otras 50 personas más que también recibieron mensajes en aquel momento para venir a visitar y a tener contacto con esta persona, con este ser extraterrestre. Bueno, muchos me preguntarán de repente, pero ¿qué le preguntaron? ¿Qué le dijeron? Bueno, este ser decía, ¿no? Lo primero que dijo, ¿no? Si ustedes tienen una pregunta, ya tienen la respuesta. A todos los canceló de un solo, antes que le preguntaran cualquier cosa. Bueno. A esta persona, al joven Juan, después de unos meses, un mes aproximadamente, lo despidieron en la playa Las Salinas, ¿no? Ahí en Chilca, ¿no? Y a las 6 de la tarde, aproximadamente 6:30 de la tarde, cuando el sol ya se está ocultando prácticamente, ¿no? Él se despide de sus amigos de la universidad que estaban ahí presentes, su familia que estaba presente y también los amigos del grupo de aquel tiempo que estaban investigando, entre ellos Juan Acervo y Maruja, ¿no? Y otras personas más, ¿no? Y del sol que se estaba ocultando sale una nave igualmente brillante como el sol iridiscente, claro, más pequeña, pero en forma de plato, y posa ahí al pie de las olas, ahí en la playa de las Salinas de Chilca. De esa luz anaranjada como un atardecer sale este ser extraterrestre de 36 años, quien lo llama este joven Juan, quien tiene que partir para irse a otros mundos. Ellos seguirán investigando y estudiando y aprendiendo. Hasta ahí. Eso es antes de Eduardo, ¿no? Me refiero a mí como una segunda persona, ¿no? Porque de aquel joven, ¿no? ¿Quién era en ese momento? En mi casa, yo no era pues no seguía ninguna religión, no tenía pues un fin político, salvo lo común que era lo clásico del momento, ¿no? Pero no tenía ninguna afinidad política ni religiosa, no. No hacía yogas, no prestaba en algún grupo esotérico o algo por el estilo, no. Un muchacho de la calle que jugaba fulbito y que también había recibido decepciones en la vida como de la gente pues que decía hacer cosas y que al final hacía otras en realidad, ¿no? Y un día en mis manos llegó el libro Galaxia X9, Apu Galaxia X9, ¿no? Y fui a mi azotea, arriba a mi azotea y me puse a leerlo. Y en 2 o 3 horas lo acabé de leer, ¿no? Y me pareció pues ameno, muy, muy alegre, parecía una obra de Julio Verne, pues, ¿no? Aquellos que hayan leído Apu Galaxia X9, ¿no? De Vico Novi, de Vlado Kapetanovich. Una vez que concluí mi lectura, pues agarré y salí desde mi azotea, salí a la azotea, al filo de la azotea, para poder ver la calle, ¿no? Me encontraba en el segundo piso, ¿no? Y al lado izquierdo está el Cerro San Cristóbal, el Cerro de Lima, muy conocido en Lima, el Cerro San Cristóbal,
y arriba tenía una nube coposa que se distinguía muy fácilmente, y de repente de esa nube baja un platillo volador, ¿no? Y luego hace como una J y rápidamente asciende, rapidito, ¿no? Y todavía hace un sonido de plop, ¿no? Entonces me llamó la atención y me dije a mí mismo, no, yo me lo he imaginado, creo que me lo he imaginado, y cuando estaba pensando ello, aparece otro segundo platillo volador. De esa nube baja y asciende rápidamente, ¿no? Entonces no me pregunté a mí mismo más, y a la hora más o menos, o 2 horas, recibo la visita de mi tío Guillermo, quien sube arriba al segundo piso donde me encontraba en ese momento, para que me invitaban a conocer a una señora que hablaba de platillos voladores, que hablaba de extraterrestres, ¿no? Y que hablaba de los apunianos. Pues esto era increíble, no veía cómo cuadraban las cosas. Había leído justamente un libro de Apu Galaxia X9, había visto 2 platillos voladores descender y nuevamente subir, y a la hora me estaban invitando, o 2 horas me estaban invitando para ir al sur de Lima para hablar de extraterrestres, hablar de apunianos, no propiamente de Galaxia X9, Apu Galaxia X9, sino, pero sí de apunianos, sí. Y esto es el colmo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿No? Y acepté luego de ir con ellos, su amigo de mi tío Guillermo y mi tío Guillermo, y juntamente yo también. Y al llegar en aquel año, pues había pues el tema del terrorismo, los apagones. Llegué a casa de Maruja una noche, ¿no? Y justamente vi un apagón, así que tenía una lámpara Petromax ahí encendida en su mesa, ¿no? Ingresaba el señor que había invitado, que se llamaba Ángel, ¿no? Y le decían, se saludaba, ahí se encontraba Juan Acervo, Maruja Soler y Casey. Y Juan Acervo se saludaban con Juan, perdón, con el señor Ángel, diciéndose, mucho gusto, soy Ángel, mucho gusto, ¿no? Pasaba hasta el señor Casey, son el último que saludaban. Después se ingresaba mi tío Guillermo, quien se saludaba presentándose igualmente, decían, sí, mucho gusto, sí, yo soy Juan Acervo, el señor Maruja también decía, sí, soy Maruja, y casi decía, yo soy Casey, saludaba. Cuando ingreso, ¿no? Cuando ingreso, los 3 voltean, me miran como asustados y alegres a la vez, porque creo que tenían los ojos más grandes que sus lentes, los 3, ¿no? Y Juan primeramente, Juan Acervo agarra, me saluda y me abraza y me dice, le digo, soy Eduardo, y Juan Acervo me abraza y me dice, te conozco, Eduardo. Y yo le decía también, te conozco, Juan. Luego pasaba donde la señora Maru, que tenía en ese momento, creo que tenía unos lentes redondos y creo que sus ojos estaban más grandes en ese momento que los lentes, sus ojos más grandes que los lentes. Igualmente atinó a abrazarme y me decía, te conozco, Eduardo. Así, te conozco, Eduardo. Y yo también decía, te conozco, Maru. Y luego donde Casey, asustado, y él pues es origen japonés, no tanto era el abrazo, pero era un abrazo firme, pero a la vez tenía que cumplir con su forma de ser, y me decía, te conozco, Eduardo. Pero ese de te conozco era, te conozco de alma, te conozco del corazón, ¿no? Mi tío Guillermo y el señor Ángel pedían explicación de lo que estaba pasando, de lo que nos estaba pasando, pero solamente le sonrieron a ellos y nada más. Fuimos a la playa de las Salinas esa misma noche, a las Salinas de Chilca, cuando aparece del cerro Yaya, aparece una nave, y mientras se trasladaba hacia el norte por la playa, a orillas de la playa, salían por detrás unas figuras geométricas no conocidas, o sea, unos rombos en forma de pato, y como algo así, unas figuras geométricas,
¿no? Pero blancas, que luego comenzaban a formarse como estas esferas de luz, que eran unas esferas de 1,5 metros de diámetro, metro y medio de diámetro, y flotaban sobre entre 20 a medio metro sobre la arena o sobre el mar, y corrían, ¿no? Y corrían, desaparecían en el horizonte tan rápido como uno podía hacer, y luego se ponían uno delante de 4 metros, o 10 metros, o 15 metros, se ponían del... Y uno se preguntaba qué cosa qué todo esto, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estoy investigando? ¿No? Ya con el tiempo, eh, mi alma era la que me empujaba a seguir investigando solo. Meditábamos en la playa con Maruja, con Julito Dongo, con Casey. Ese era el común de casi siempre, todas las noches. Irnos los cuatro, irnos a la playa de las Salinas, y llegando, ellos, esas esferas de luz, todas las noches del año 83, todas las noches estaban estas esferas corriendo a todo lo largo de la playa. Se detenían como delante tuyo, como mirando otra, y otra vez desaparecían en el horizonte, y otra vez ¡pah!, se ponían en tu delante y seguían corriendo, ¿no? Y un poquito más al fondo, en el mar, estaba la nave toda blanca y estacionada. Maruja, una de las cosas que me contaba, por ejemplo, eran todas sus experiencias, cómo comenzó con este tema de los platillos voladores, el cual ya había narrado hace un momento, de que ella, estando en su casa de Jesús María, desde el lado de su cocina, ve como una esfera de luz se le presenta y le dice: nos vamos a encontrar en tu nueva casa en Papaleón. Maru se queda exaltada, atónita, y al rato llega su esposo Glauco, quien le dice que acaba de comprar una casa en Papaleón. Y ella ni siquiera sabía dónde quedaba, ¿no? Eh, y en Papaleón, en Chilca, pues tiene muchas experiencias. Ella tiene pues una casa agrícola, campiña, y atrás una zona de cultivo, ¿no? En su zona de cultivo, que son unos 100 metros hacia adentro, ¿no?, son de olivos. Es media hectárea la que tiene, ¿no? Y usualmente, a veces atrás tenía una poza que le servía de irrigación para sus árboles de palta, perdón, de olivos, y atrás de esa poza lo usaban como piscina, pero atrás tenía un matorral de plantas que no le permitía ver el otro lado. Ya en una de estas oportunidades había visto en la tarde cómo salía un platillo volador con unas esferas debajo eran un grupo, unos 8 o 12 esferas que tenía debajo del platillo volador, blancas, que giraban, ¿no?, alrededor del platillo volador, y pasaba sobre su cabeza apenas unos 5 metros, en plena tarde, no de noche, ¿no?, ni siquiera en la tarde, ¿no? Y lo primero que me dijo que hizo, se puso a llorar, ¿no?, por el encuentro. Luego, en una segunda ocasión, otra vez le sucede esta vez, igualmente se asusta y se va corriendo a su casa. En una tercera ocasión, se concentra ella misma y quiere tener ese contacto con ellos, con los hermanos, ¿no? Y esta vez estaba acompañada de su sobrina, que estaba en esta poza, que, como digo, lo usaban como piscina, ¿no?, que lo aprovechaban esta agua como piscina, y la empleada, que estaba ahí también en ese momento, tenía una empleada, y en eso se aparece la nave, ¿no? Y otra vez pasa a 1 metro prácticamente, dice, si levantaba la mano tocaba la nave, ¿no? Y Carola, su sobrina, se puso a llorar, y la empleada lo abrazó también a Maruja, y se puso a llorar, y ella, al ver que estaban llorando, también se puso a llorar. Y mientras ella lloraba, él sí se preguntaba por qué estaba llorando cuando ella quería tener contacto. Bueno, después, en ese año del 78, eh, recibe la visita, toca en la puerta de su casa un señor policía, quien le viene a decirle
que por favor deje de quemar detrás de su chacra, deje de estar haciendo fuego, porque podría quemar otras casas, otras chacras. Y Maruja dijo, ¿qué? Sí, por favor, dijo el policía, deje de estar quemando atrás, porque acá hay una señora que le ha hecho una denuncia que usted ha quemado, ha hecho un fuego atrás de su casa. Maruja no lo pensó más y llegaba la señora que le había hecho la denuncia, ¿no? Quien afirmaba de que decía que la señora Maruja había hecho un fuego atrás de su zona de cultivos, o sea, por detrás de su poza, detrás de los matorrales, había quemado ahí, hecho un fuego. Maruja no lo pensó más, salió corriendo, no, como dije, no para entrar a su chacra, sino bordear todas las demás chacras, las zonas de cultivos, ¿no? Irse por la espalda de todas ellas para llegar atrás de su casa, que estaba, como digo, no podía pasar porque tenía matorrales, y poder ver aquella cosa que estaba ahí. Así es que sale Maru corriendo, el policía atrás, corriendo, para darle alcance a la señora Maruja. Y atrás de ella estaba la otra señora, que la conocíamos señora Emperatriz o señora La China, quien decía, pues, ¿no? Agárrenla, se escapa, chápenla, chápenla. Eso decía, le decía el policía para que el policía lo capture a Maruja. Mientras Maru corría, dice, con lágrimas igualmente, pero con esta vez con una sonrisa, ¿no? Así es que agarró, dio la vuelta, llegó el policía, quien lo encontró a Maruja con los brazos estirados y las palmas abiertas. Es nuestro clásico saludo apuniano, enseñando las palmas. Ella tenía las palmas abiertas y los brazos estirados, mientras la nave estaba posada ahí detrás de su casa y comenzaba a dar vueltas con estas esferas, ¿no? Y se dirigía hacia el norte, hacia Pucusana, como unos 3 kilómetros más hacia el norte de su casa, ¿no? Para irse hacia la playa, ¿no? Cuando voltea a Maru ya no estaba ni el policía ni la mujer que le había hecho la denuncia, quien después se hizo su amiga, ¿no? Después de esta experiencia, ¿no? Y no lo, a los 2 días que llegaba su esposo, porque su esposo venía los fines de semana, el señor Glauco, lo piensa, lo medita mejor, y se van a ver qué es de la denuncia que le habían puesto, pues, ¿no? Pues que ya le resultaba algo interesante de esta denuncia que le había sucedido, ¿no? Así que se van a la segunda avenida en Papaleón, en este pueblito, a donde estaba la comisaría, y se van a ir a buscarlo al policía que, para saber de la denuncia, ¿no? Qué cosa le habían, así lo habían denunciado, en qué términos estaba. Llegaron a la comisaría donde no encontraron al policía porque se encontraba de día de Franco, no trabajaba esos días, pero sí llegó a ver la denuncia, ¿no? Y la denuncia decía esto, ¿no? Dice, habiendo encontrado a la señora que hizo un fuego atrás de su casa, ¿no? Y voló al espacio y se dirigió con rumbo a Fukusana, ¿no? Concluyo que la señora Maruja es una bruja. Así, es una bruja. Claro, de bruja no, no, nada. Ese año del 83, de repente, mucha gente comenzó a llegar de todas partes del mundo, de Finlandia, de Europa, de la Unión Soviética. Estoy hablando del año 83, de los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas del Perú, la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea, con su tropa venían a ver lo que pasaba. En el caso del Perú, por la seguridad del Estado. Los norteamericanos y los rusos vestidos con su uniforme blanco, mientras que el uniforme blanco de los rusos era con cucurucho, me acuerdo, con un cucurucho y unos lentes ovalados como a manera de piloto, lentes de piloto. Y estaba hasta la iglesia, ¿no? El Vaticano también ahí metido, ¿no? Adentro todos habían acampado en la chacra de Olivos,
eran 121 carpas de todas partes del mundo, que habían coincidido en 4 días a acampar ahí, ¿no? Y eran diferentes grupos, no se imaginan. Toda la noche hablando, conversando, charlando, pero yo era como un pequeño discípulo, si lo puedo hacer más claro, ¿no? Estaba aprendiendo de mí, estaba aprendiendo a descubrirse a mí mismo, pues todas las noches con Casey, Julio y Maruja nos íbamos, los 4 solos mayormente. Hay veces Carol, hay veces los demás, pero siempre a ver estas esferas de luz que constantemente en la playa estaban, ¿no? Estos seres de luz, ¿no? Entonces, inclusive Maru me agarra y me dice, habiendo tanta gente, eran 121 carpas, ¿no? Maru agarra, estaban pues tantos invitados, agarra y me dice, Eduardo, llévate a estas personas a conocer ese lugar de las salinas, donde están estos seres de luz, donde están las naves. Tú ya sabes, Eduardo, me dijo, ya, bueno, ya. Así que me fui como guía de turismo a este lugar. Y cuando salí a la calle, no era un convoy de autos, de estos, la marca Jeep, ¿no? Blancos, de techo cerrado, ¿no? Desde la puerta de la casa del Maru hasta la Panamericana habrán unos 70 metros. ¿Se imaginan la cantidad de autos que puedan caber todo bien pegaditos, ¿no? En una caravana. Subo al auto, estos 2 gringos altos que hablaban muy bien el castellano, y me decía, hola Eduardo, yo soy de Estados Unidos. Bueno, me sorprendió. Y el otro luego se presenta, hola Eduardo, soy de la Unión Soviética. Y yo les decía que ustedes no están en guerra, ustedes no se están peleando entre ustedes, sonrieron solamente y fuimos hacia la playa. Durante ese tiempo había un auto, esta camioneta de los magníficos, esta camioneta negra, donde tenían personas que siempre estaba estacionada en la casa de Maduro al frente, ¿no? Siempre estaba al frente estacionada. Y a veces me acercaba porque los veía ahí en el parte donde está el timón o del copiloto, y ya tanto tiempo estaban ahí, pues que ya pues hay que son los que pasen, no sé qué estaban haciendo, pues no, invitarlos para que pasen a la casa, si habiendo tanta gente, no sé por qué ellos están tan excluidos, ¿no? Tocaban la puerta y ellos se escondían rápidamente al interior del carro, ¿no? De esta camioneta tipo Los Magníficos, idéntica, ¿no? Y todos estaban vestidos de negro, todos estaban vestidos de negro, ¿no? Entonces, el día que nos fuimos en ese convoy de camionetas blancas marca Jeep a la playa, aparecieron todos estos, nuevamente estaban ahí estas esferas de luz y la nave ahí como a unos 70 metros posada ahí en el mar, ¿no? Los rusos, americanos bajaban sus aparatos, sus cámaras, unos instrumentos que parecían una especie de piano electrónico, algo por decirlo. Me refiero a la forma, no que sea como un piano, sino como la forma, y los ponían así como mesitas y mientras tenían unos fluorescentes largos que iluminaban estas esferas de luz y a la nave y comenzaban a tomar mediciones. Eh, pero más a mi derecha estaba aquella camioneta que siempre nos hacía la guardia, ¿no? Que siempre nos hacía la guardia, y en este caso vi que eran 3 chicas, una rubia, una de cabello negro, más allá una también de cabello negro, con un hombre que sí estaba yendo más adelante para otra esfera que estaba más hacia el norte dirigiéndose, ¿no? Me recuerdo bien que lo que me llamó la atención fue de aquella chica, de aquella pareja, bueno, de aquella chica, la rubia y de los cabellos negros, que estaban vestidos de negro, como decía, y que la de cabello negro mantenía en la mano, ¿no? Un folder que iluminaba, ¿no? Y con un lápiz estaba que marcaba y la rubia estaba que le señalaba y estaba que le hacía así. Era 1983 y ya manejaban una tablet. Me quedó, no sabía qué cosa era, no sabía cómo poder
definir qué cosa era, no comprendía, no sabía, no podía, era 1983, ¿no? Y cuando regresamos con los rusos y los americanos, los rusos, estaba ahí Juan Acervo, los rusos nos confiaron de que, como una cosa que sí, nosotros le hemos entregado esto, ellos nos dijeron otra cosa, pero también a quién le podíamos decir, ¿no? Ellos nos hablaban de que a través del pulso electromagnético habían lanzado moléculas, ¿no? Y que las habían recibido, ¿no? No nos explicaron cómo las recibieron estas moléculas, pero que a través del pulso electromagnético, lo que pasa cuando sucede una explosión atómica, ¿no? Antes de, ¿no? Que interrumpe inclusive la comunicación, el funcionamiento de sistemas electrónicos, ¿no? Interrumpe la comunicación, toda esta cosa, este pulso electromagnético, había lanzado estas moléculas a velocidades entre 4 a 7.1 de la velocidad de la luz. Y al captarlas, recuperarlas, estas moléculas, nos contaban los rusos, no habían causado deformaciones ni nada por el estilo. Por lo tanto, la teoría de la relatividad estaba mal. Así es que los rusos agarran, y estaba Juan Cervo, estaba Maruja en ese momento, y habían dos rusos, no estaba el americano. Me preguntan, me dice, Eduardo, ¿tú por qué crees que hay esta falla? Entonces, no entendiendo más, solamente ya tenía que decirles esto, ¿no? Es que la teoría de la relatividad es que el movimiento, ¿no? ¿No? La aceleración cero no existe. O sea, si ustedes pueden entender esto, aceleración cero no existe. Y comenzaron a reírse y uno de ellos me agarró y dijo, la respuesta más sencilla siempre es la más acertada. No. Bueno, habiendo toda esta gente que se reunía, yo un poquito me sentía, con tantas cosas que hablaban, me sentía confundido, no quería saber más del asunto. Salía a la calle en la noche, ¿no? Salía afuera, mejor dicho, de la casa de Mario, y un joven que estaba dentro, un investigador, sale y me dice, hola, y me dice, soy de un grupo, no recuerdo cuál era su grupo, y me dice, quiero tomarte notas. Sé que te llamo Eduardo y quiero tomarte notas. Es un placer conocerte y yo me quedé sorprendido porque que me iban a entrevistar de algo. Ah, como dije, estábamos afuera en ese momento. 120 metros más hacia mi derecha, bueno, mirando más hacia la sierra, como dicen, no hacia el mar, sino hacia la sierra, había un ser de luz, pero esta vez no era la clásica esfera de luz, esta vez era una persona, tenía la figura humana, tenía esa figura humana, ¿no? Y era una luz, no como los otros que era una luz blanca, fluorescente, no, era un LED, o sea, brillaba escandalosamente y se desplazaba, ¿no? Entonces tomo la iniciativa de querer ir a verlo, porque yo decía, si me acerco a la puerta y toco la puerta y volteo, y seguro que ella no va a estar. Así es que el joven agarró, se sintió apoyado, alguien que estaba ahí, que estaba intentando entender las cosas, y me acompañó este joven a este ser de luz, ¿no? A darle encuentro, a darle a tener contacto ese momento. Él sintió sumamente interesante y también se dio cuenta que no podía dejarme, no podía ir a casa de Maru adentro para ir a comunicarse, sintió que tenía la obligación de acompañarme en ese momento para recibir sus informaciones que él quería. Cuando faltaba más o menos 50 metros más o menos para llegar hacia él, o un poco menos, ¿no? De repente, ¡guau!, nos traslada en un cruce de cuadras, en un cruce de esquinas, ¿no? Nos manda 50 metros hacia la izquierda, en otra calle, ¿no? ¿No? En un cruce, ¿no? En vez de irse de frente, no, nos mandó hacia la izquierda, y nosotros no nos quitó los ánimos de seguir investigando, y regresamos para darle alcance, lo veíamos, podíamos verlo de donde estábamos, queriendo darle alcance, y cuando ya estábamos cerca de él, otra vez nos regresaba al punto inicial donde nos había desaparecido. Otra vez intentamos darle alcance y otra vez nos trasladó otra vez al lado izquierdo, y otra vez hicimos regresar nuevamente,
y nosotros nos mandamos al lado derecho. En un momento yo dije, pues no, me puse a pensarle que él de repente él nos está bloqueando la mente y nos hace caminar a ciegas y luego caminamos 50 metros hacia la izquierda. Para no estar influidos mentalmente con ese raciocinio de aquel momento de Eduardo, de cuando yo tenía 18 años, en el año 63, no, ya 20 años, lo que hago es, le digo a este amigo que me hable para que este ser no nos influya en la cabeza. Eso es lo que pensaba en ese momento, ¿no? Que nos estaba influyendo, que nos estaba haciendo no pensar. Así es que viene este amigo y le digo, ponte a hablar, habla conmigo. No me entendía lo que quería decir, pero comienza a hablarme, ¿no? Comienza a hablar, sí, pero y tratando de llegar hasta la persona, ¿no? Hasta este ser. Cuando en eso vemos que nos cruza nuevamente a la izquierda, pero esta vez veo ¿cómo se puede decir? El que acá pertenecía, veo que mi lado izquierdo pertenecía a la manzana del otro lado, el punto donde nos había desaparecido, y de mi lado derecho veo a donde estamos llegando, a mi punto izquierdo, ¿no? Si se puede decir, a mi lado izquierdo, a 50 metros de mi izquierda. No entendía que nos estaba teletransportando, ¿no? Y que estaba jugando como nosotros a manera de juego, ¿no? ¿no? Desistimos de seguir con el juego y regresamos a casa de Maru, donde le comunicamos a él primeramente, y él salió con toda su gente a ver si alcanzaban a verlo con todas sus cámaras y todo lo demás, y yo solamente llegaba a casa de Maru, donde le conté la experiencia, ¿no? Al poco tiempo, estaba en casa de Casey. Maru vive en la primera avenida, en la casa número 9, ¿no? Es la primera avenida. Está la segunda y la tercera avenida. En la tercera avenida, al final de la tercera avenida, está la casa 255, donde antes vivía Julio Dongo con Casey, ¿no? Y ahí los iba a visitar, ¿no? Un día estaba ahí visitándolos a casa de Maru en la tarde, perdón, en la casa de Julio y Casey, en la tarde, cuando en eso ellos salen a trabajar, necesitan entregar algunos pedidos, ¿no? Y me quedo solo en la casa, ¿no? Cuando en eso tocan la casa y, y veo que aparece una mujer delgada, vestida de negro, y me dice así, ¿no? ¿Tú eres Eduardo? Y yo pues dije sí, ¿no? Entonces, tú eres el que se va a ir. Y ¡pah! Me vino a abrazar así de frente, así, sin más explicaciones, sin nada, me abrazó. Yo me quedé, ¿qué? Y ella seguía diciendo, tú eres el que se va a ir, el que se va a ir. Y yo decía, ¿me voy a ir a dónde? ¿A mi casa? ¿A dónde? No entendía. Se separa de mí, me agarra, coge de las manos, de ambas manos, y me dice, Eduardo, tú eres el que se va a ir, ¿no? Y se presenta. Me llamo Teoti, guardiana de la séptima puerta de los Rosacruces. Y yo preguntaba, ¿séptima puerta de qué? ¿Rosacruces de qué? No entendía, claro, estando ya ahí con el grupo, sabía de los grupos que visitaban, pero propiamente que nos visitaran los Rosacruces y esas cosas no sabía nada, no ignoraba todas esas cosas. El asunto es que mi alma sabía de que sí, en verdad tenía que irme. Yo era otro más el que tenía que irme. Y una noche que nos fuimos a la playa nuevamente con Casey, con Julio esta vez, con Carola y su esposo y sus dos pequeños hijos, a ver estas esferas de luz y la nave que siempre se encontraba por el fondo del mar, ¿no? Como digo, corrían, desaparecían, jugaban, pero nunca hablaban nada, nunca decían nada, nunca, ni siquiera algo telepático, no, nada. Siempre nosotros ahí investigando, preguntándonos qué, Julito igualmente, qué cosa es, ¿no? Cuando en eso ya pues tantas cosas, si no, uno no, tengo que resolver pues qué estoy haciendo aquí, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? ¿No? Entonces llega un auto y aparece por un pueblo, las Salinas de Chilca, ¿no?
se va directo sale de la carretera o de las pistas afirmadas que está todo paralelo a la playa de las Salinas, y el auto agarra y comienza a iluminar el fondo del mar, ¿no? Y se mete a la arena, ¿no? Y Carola agarra y dice, ve estos tontos del IPRI, ya se metieron ahí, ya su carro ya se quedó ahí, ya se atoró ella sí, pero ya se fregaron, así, ¿no? Así que le pide a Casey una linterna que por un lado es fluorescente, por el lado es el foquito amarillo común, y por el otro lado es una luz intermitente de emergencia. Así es que enciende los dos efectos de la luz intermitente roja y la parte de fluorescente, y comienza a hacer vueltas, ¿no? para que crean que los del auto que nosotros somos un platillo volador. Bueno, esa es la idea. Cuando en eso vemos que el auto, como dije, iluminaba hacia el mar, y vemos que la luz regresa al foco, ¿no? Algo físicamente imposible, y Casey y yo dijimos, acá pasa algo raro, pues, ¿no? Casey me dice, acá pasa algo raro, Eduardo, ¿no? Y yo le digo, sí, pues acá pasa algo raro. Y terminado de llegar la luz a su origen, ¿no? Hacia el foco del carro, del supuesto carro, porque era de noche, no lo veíamos, no veíamos llantas, nada, estaba como 70 metros y solamente veíamos una sombra oscura, ¿no? Nada más, donde ahí estaba el foco, supuestamente de un carro, porque venía a ras de la pista y todo lo demás. De repente se convierte en un medio sol al atardecer, ¿sí? Se incendia, con unas luces también blancas, azules, en la parte alta, ¿no? ¿No? Y toma ese color y ahí se queda. Y Carola, que seguía haciéndose la chistosa con la linterna, baja el brazo, pues así total, el chiste, como digo, fue para ella. La nave a 70 metros, en plena arena, posada ahí en la arena de la playa, ¿no? No en el mar, en la arena. Así es que tomo mi decisión de ir por la orilla de la playa, ¿no? Caminar, ¿no? Y darle encuentro al platillo volador, a la nave que estaba ahí estacionada, ¿no? Para esto, una de estas esferas de luz que corrían, que tienen 1,5 metros de diámetro y se giraban, corrían, desaparecían, luego regresaban y todo lo demás, o revoloteaban entre ellas, se pone a mi costado, ¿no? Por una distancia de 3, 4 metros más o menos, ¿no? Se pone a una distancia, y los dos nos vamos dirigiendo por la orilla hasta el platillo volador que estaba estacionado ahí en la arena, ¿no? Entonces llego a donde está la nave estaba a mi espalda, estaba en la arena efectivamente, unos 15 metros más o menos, detrás de mí, adelante mío estaba la esfera de luz en el mar, casi en donde está la arena mojada, ¿no? Donde está la playa prácticamente, pero donde está la arena mojada nada más, ahí se mantiene la esfera. Y detrás de mí estaba la nave así todo con una luz resplandeciente, no se veía la nave, sino una luz iridiscente nada más, ¿no? Y a la esfera de luz le digo, pues, o sea, le hago esto, ¿no? Como que, ¿qué es todo esto? ¿Qué hago acá? ¿Qué es todo esto? De repente siento la presencia de alguien que sale de la nave en mi espalda, ¿no? Que está en mi espalda. También sabía que estaba ahí. Miro de reojo, volteo ligeramente y veo que una imagen delgada, larga, estilizada, sale, tal vez por la luz que lo hace ver así, porque la luz, como digo, es iridiscente. Sale una imagen y ya estando cerca a mi lado, ¿no? Veo que es mi amigo Casey, quien lo había dejado como 70 metros más abajo. Pero este Casey estaba muy erguido, muy derecho, inclusive brilloso, ¿no?
Mi amigo Casey, pues, sufría de su pierna y siempre caminaba cojeando un poco de su pierna y además sufría de su espalda, así que andaba medio jorobado. Pero no, estaba derecho, recto. Y yo decía, pues, no, él no es, él no puede ser Casey. Mientras seguía tratando de mantener la vista en la esfera de energía que estaba a mi delante, que no sabía qué cosa era. Cuando en eso, este ser, todavía como diciendo, para que veas que no es mentira, pues como diciendo así, algo así, agarra, apoya su mano derecha sobre mi hombro izquierdo, ¿no? Y agarra y dice lo siguiente, agarra su mano izquierda, hinca mi pecho ligeramente, ¿no? Con su mano, haciendo de esta manera, hinca, y señala esta esfera de luz diciendo esto, y dice, él, cuando dijo él, ya no era una lamparita, no era energía, es un él, ¿no? Él ha tenido los mismos problemas que tú, o él ha tenido peores problemas que tú, pero él está esperando que tú seas como ellos. Cuando dijo eso, mi cuerpo temblaba, pero como de un sonido, como si tuviera un avispón adentro. No era miedo, era otra realidad que estaba absorbiendo. Y el cuerpo era y de mi frente emanaba una luz, pero como si fueran, cuando uno, como dije, ¿no? Cuando uno se mete a la ducha y puede ver la luz del sol atravesar cada gota de agua y tiene los múltiples colores del arco iris, igualito de acá, ¿no? Mientras sonaba ese sonido de... Regresé, dada la experiencia, regresé donde el grupo, donde me encontré a Casey, y le conté la experiencia, y lógicamente el asustado me dijo, pues no, que no era él el que estaba allá, que él no había ido por allá, claro, ya lo sabía. Y regresamos a Papaleón, donde pernoctábamos, descansábamos, ¿no? Al poco tiempo, ¿no? O sea, había ido nuevamente a visitar al grupo, a casa de Maru. Como dije, ella estaba en la casa número 9 en la primera avenida, y a 2 kilómetros de distancia estaba Casey, ¿no? Y así es que eran las 6 y tanto, 6:30 de la tarde, salí de la casa de Maru para ir a hablar, seguir hablando con Casey allá de otros temas, y cuando salía, habían 4 estrellas a mi lado derecho, ¿no? Y la que estaba más abajo de ellas titilaba fuerte cada vez que estaba de costado. Y caminando me detenía porque brillaba fuerte y de reojo lo podía ver cómo brillaba llamándome la atención. Volteaba y veía que la estrella estaba tranquila, las 4 estrellas estaban tranquilas, ahí brillando en el firmamento. Seguía avanzando la segunda avenida y otra vez volteo y nada, ¿no? Giro hacia ellos, no, nada. En la tercera ocasión, eh, igualmente comenzó ya faltando unos 70 metros para llegar a la casa de Casey, donde hay un cerro muy peculiar, un cerro pequeño, ¿no? Agarra y comienza a titilar nuevamente esta estrella, que era de las 4 estrellas, la que estaba más abajo, de las Pléyades, la estrella que está más abajo, y agarro, giro, y esta vez de la estrella, ¡zas!, brilla una gran luz y baja una nave, ¿no? O sea, todo el tiempo estaba camuflada ahí en esa estrellita, ¿no? Baja la falda de aquel cerro, a la falda, a la mitad del cerro, hay una pequeña loma, de sus lados desaparece, ¿no? De sus lados hacia el centro. Del centro sale un rayo en forma de Z y aparece al final de este rayo, o sea, cerca a mí aparece esta esfera de luz, y en esta vez sí me dice, Eduardo, Eduardo, y el sentimiento de todo, ya tengo que irme, ya tengo que irme. Sé que mi madre, por otro lado, sabía lo que me estaba ocurriendo, sentía lo que me estaba ocurriendo, y ella también de su lado, ella decía que no me vaya, que no me vaya.
puede ser eso, puede ser que sí, puede ser que no. Pero la cosa es que Eduardo agarré y no me fui. Tenía que irme. Pero sabía que tenía que irme para siempre, ¿no? Como otros más que se han ido, ¿no? Hay otros que regresan, pero en mi caso ya era otra realidad, diferente a esta. Así es que tomé mis cosas, tenía un pequeño morral, lo tomo de mi mano, me fui a la casa de Casey, donde le cuento mi experiencia en aquel cerrito, ¿no? Y se encontraba ahí Guillermo y Julio Dongo, ¿no? Y Casey pues me dice, Eduardo, ¿sabes qué? Siéntate. No, pero ahí está la nave, le digo, todavía está en el cerro, ahí está, se acaba de prender nuevamente. No, me dice Casey, siéntate, tómate. Como diciéndome, no, ya está, Eduardo ya está loquito, ya se le cruzaron los chicotes, ya, así, ¿no? A los cabos de 10 minutos, 5 minutos, tocan la puerta fuertemente. Era el hijo del señor Ángel, un joven en aquel momento de 15 años o menos, creo que en ese momento, quien toca la puerta fuertemente. Julio es creo que el que abre la puerta y señalando hacia el cerro donde había estado el chico que se llama Pepe, y a decir, una nave. Todos me miraron a mí como culpable y igualmente salimos raudamente por la puerta para ir hacia la nave. No encontramos a la nave, encontramos al papá de Pepe que estaba con los brazos extendidos y las palmas abiertas y pregunta, Casey fue que le preguntó, y Platillo los dos, la nave dónde está? Acaba de irse a dónde? A esa estrella se ha ido, a la estrella que le decía que me estaba titilando, me estaba molestando todo el tiempo, ¿no? Fue hasta la llegada de la casa de Casey, más o menos. Cuando esa noche pasó, a la mañana siguiente tenía que regresar a mi casa, a Lima. Yo vivo en Lima, y lo que es común, pues, de la casa de Casey, temprano tenía que irme a la casa de Maru a despedirme, ¿no? A despedirme de ella, porque es lo normal, ¿no? Es parte de la amistad, el cariño que se le tiene, despedirse, ¿no? Así que me voy a la casa número 9, donde está Maruja, y la veo a Maruja, pues, enojada, muy enojada, nunca la había visto así, y como ella es de persona, si se puede decir, de color blanco, pues estaba roja, estaba encendida, estaba con cólera. Y ya ella acercándose hacia mí, agarra, pone sus dos manos así al costado de su cabeza y me dice esto, ¿no? Idiota, idiota, tenías que haberte ido. Y luego concluía, si no te has ido, debe ser por algo, tiene que ser por algo. Todos se han ido, solamente faltabas tú. Y chamo Lujita, chamo Eduardo. Esa experiencia me pasó a los 18 años. Luego tuvimos ya otros tipos de encuentros más tranquilos. Sigo llegando con grupos de amigos, ahí está Angie, Alan, Pepe y tantos más que Henry, todos los demás que cada quien tenemos una experiencia siempre en Playa de las Salinas, hay, oyéndonos a Cusco Chico, que está detrás de Chilca, donde es un centro arqueológico, donde hay esta energía electromagnética, donde las brújulas cambian de posición o las brújulas se aplastan por dentro y no sabemos qué cosa es, donde hay matemática pre-inca plasmada en grandes petroglifos de 260 metros. Vemos a veces yéndonos no hacia la playa, a veces hacia la sierra de Lima, de esa parte de Chica, vemos entre 16, 14, 20 naves, y Iván no me va a dejar de mentir por esto, ¿no? Está toda esta matemática pre-inca que está ahí oculta, y justamente el lugar todavía se llama, en su antiguo nombre es Sucanca Sayana o Coyur Sayana, que traducido al castellano el lugar se llama donde bajan las estrellas, ¿no? Ese es su nombre traducido al castellano, ¿no? De esta zona.
Y como digo, ahí se ven constantemente naves. Yo ni siquiera los he visto en el cielo en una noche dada ahí con Fabio Siragusa cuando llegó ahí una vez. No lo vimos ni siquiera en el cielo, sino 12 naves ahí posadas en la arena, ¿no? O sea, en el piso, en la noche, ahí 12 naves, ¿no? ¿No? Esa es parte de mi experiencia. Con Juan Acervo tenemos unas experiencias enormes, Julito con Julito, como digo, con todos estos seres de luz, todas las noches, sin excepción del año 83. Personas que sentíamos a alguien que caminaba a nuestro costado, pero nunca lo podíamos ver, caminaba, o nos poníamos a meditar y nos quería como hablar a nuestro costado, mientras que la nave estaba delante. Hay veces que me han pedido que por qué nunca grabamos esas cosas en nosotros, pero imagínense, pues, si te vas a ir, ¿para qué vas a grabarlo? No sé cuál sería el tema de ello, ¿no? De querer grabar algo si te vas a ir, ¿no? Siempre lo siento, siempre los encuentro, ¿no? Siempre hay personas lindas a mi alrededor que tienen su propio contacto y siempre, como el caso de Angie, ella tiene que solucionar sus cosas, ¿no? O sea, si va a tener un encuentro, yo lo llevo hasta el platillo volado cerca o la experiencia que va a tener, pero ella resuelve las cosas. Ya Angie lo contará lo que le sucedió. Tengo el video grabado de esta bonita experiencia, ¿no? En este caso sí, porque Martín tenía muy buena cámara y usted lo conocen, Martín ha participado en muchos foros de OVNIs esto, y él fue quien me pasó el video. Me aprecia el platillo volador que aparece ahí bajo las olas del mar, ¿no? Y claro que a nosotros no se nos ve por la oscuridad, pues, ¿no? De ese momento, pues, ¿no? Si ustedes tienen alguna pregunta, hasta aquí, con gusto de resolverlos. ¿Alguna pregunta en la sala?